La noche triste. El propósito de este video es identificar y reflexionar sobre el contexto, desarrollo y consecuencias que tuvo la batalla de la Noche Triste. La Noche Triste, o también conocida como la Noche Victoriosa, es uno de los episodios más significativos en la historia de la conquista española en México, ya que fue cuando Hernán Cortés y sus tropas sufrieron su más grande derrota en manos de los mexicas. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de la Noche Triste? El 8 de agosto de 1519, Hernán Cortés partió rumbo a México Tenochtitlan desde Zempoala, población indígena cercana a la Villa Rica de la Veracruz, recién fundada por él. Aunque las fuentes difieren, serían unos 300 soldados, 150 indígenas cubanos como sirvientes y aproximadamente 800 zempoaltecas. Después de pasar por Coatepec, Jalapa, Alto Tonga, Tezutlán, Tlaxcala y Cholula, entre muchos otros pueblos, llegaron a Amecameca y Chalco, a la orilla del lago de Xochimilco. Después de recorrer unos 400 kilómetros, el 7 de noviembre llegaron a Iztapalapa, ciudad entre 12 y 15 mil habitantes, que estaba a unos 11 kilómetros de la capital del imperio. Cuitláhuac, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma, recibió a los españoles junto al Cerro de la Estrella y les dio alojamiento. La de Iztapalapa era una calzada bien trazada y tan ancha que, según el propio Cortés, en ella cabían entre 8 y 10 caballos alineados. Estaba formada por una especie de dique formado por pilotes que contenían el relleno de la calzada. La mañana del martes 8 de noviembre de 1519, Cortés ordenó a sus soldados marchar rumbo a Tenochtitlan. A medida que se internaban en el lago de Xochimilco por la calzada, los españoles admiraban las construcciones de las ciudades ribeñeras como Mexicaltzingo, Culhuacán y Huitzilopochtli. Al seguir su camino, se detuvieron en un lugar llamado Xotl, donde se unía a una calzada que venía de Coyoacán. Cada cierta distancia, en algunos tramos, se cortaba la calzada para permitir el paso de las canoas. Continuaron su camino hacia el norte, y aproximadamente a 2 kilómetros de la entrada principal de la ciudad donde acababa la calzada había un corte muy ancho, el cual permitía pasar las aguas de la sequía de Xotl. Durante la colonia, a la sequía y al puente se les conocía como de San Antón, porque contiguo a ellos se construyó el convento de San Antonio Abad. Hoy en día, por el trazo de la sequía, está la calle de Chemalpopoca. Antes de ser recibido por Moctezuma, un grupo de señores mexicanos salió a darles la bienvenida. Según Cortés, después de una hora entraron juntos a Tenochtitlan. Un poco más adelante, en un lugar conocido como Cuitzlán, en lo que hoy son las esquinas de las calles República del Salvador y Pino Suárez, a unos pasos del Hospital de Jesús, Moctezuma, acompañado de los señores de Texcoco, Tlacopan, Tlatelolco e Iztapalapa, se encontró con Cortés. Después se dirigieron al palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma. Ahí éste lo alojó en una habitación muy amplia y le pidió que esperara mientras acomodaban a sus hombres, incluidos los tlaxcaltecas. Días después, aunque Moctezuma los trataba bien, los españoles empezaban a sospechar que el emperador azteca los iba a atacar. Según Jerónimo de Aguilar, Diego de Ordaz creyó oportuno tomar a Moctezuma como rehén. En esas estaban cuando sus aliados tlaxcaltecas le informaron que Juan Escalante y 6 españoles más que había dejado en la Villa Rica habían sido asesinados por Cualpopoca, representante de Moctezuma en Autla, población 80 kilómetros al norte de Veracruz. Cualpopoca cobraba el impuesto semestral a las poblaciones cercanas de Zempoala, las cuales esta vez se negaron a pagar argumentando que Malinche, como llamaban a Cortés, lo prohibía. Escalante con sus aliados fue a retar a Cualpopoca y a exigirle oro. Cerca de Nautla, se enfrentaron y los castellanos fueron derrotados. Con este pretexto, Cortés decidió apresar a Moctezuma. El 14 de noviembre le pidió que los recibiera en su palacio, en el extremo opuesto de la plaza, frente al Templo Mayor. Con él iban Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, Juan Velázquez de León y más 30 hombres armados. Marina y Jerónimo de Aguilar iban como intérpretes. Después de algunos momentos en los que incluso bromeó mientras recibía los regalos que Moctezuma le ofreció, Cortés le reclamó que hubiera mandado matar a sus hombres en la Villa Rica, pero que lo perdonaría si los acompañaba al palacio de Axayácatl, y de no hacerlo, sus acompañantes se enojarían. Moctezuma contestó que él no era una persona para esta presa, y que lo habían mandado a un ataque en la costa,
ordenó a uno de sus súbditos a que salieran a la costa a averiguar qué había pasado. Cortés le dijo que 3 de sus hombres irían con sus emisarios. Juan Velázquez de León le dio a escoger ir con ellos o morir en ese momento. Moctezuma ofreció a su hijo y a sus 2 hijas como rehenes para evitar la afrenta de que sus consejeros lo vieran salir preso. Cortés insistió en que tendría que permanecer con ellos hasta saber qué había sucedido en Nautla. Finalmente, Moctezuma aceptó acompañarlos. A sus familiares, guardias y consejeros les dijo que había hablado con Huitzilopochtli, quien le dijo que sería para su salud vivir un tiempo con los extranjeros. Cruzó la plaza en una litera llevado por sus nobles. De esta manera, Moctezuma se convirtió en prisionero de los españoles. A principios de abril de 1520, Cortés recibió la noticia de que Pánfilo de Narváez había llegado a la Villa Rica de la Veracruz enviado por Diego de Velázquez para apresarlo y llevarlo a Cuba. En los primeros días de mayo, al frente de un grupo de sus hombres, Cortés partió a Veracruz para enfrentarlo. Pedro de Alvarado, con casi 200 soldados, se quedó a cargo de Tenochtitlan. A mediados de mayo se celebraba la fiesta de Toxcat, en la que se honoraba a Tezcatlipoca, en el Templo Mayor. En la celebración participaban numerosos danzantes que eran observados por mucha gente. Tras cerrar las entradas a la plaza, Alvarado, al frente de un grupo de soldados, empezó a masacrar a los danzantes y después a los espectadores. Mientras, en el palacio de Axayácatl, los guardianes de Moctezuma asesinaron a los señores que atendían al emperador, entre ellos a Cacama, señor de Texcoco. Los mexicas, aunque sin su líder, atacaron a los españoles, quienes se atrincheraron en el palacio de Axayácatl, donde hoy está el edificio de Monte de Piedad. Enterado de los asesinatos de Alvarado y de su situación, la mañana del 24 de junio, día de San Juan, Cortés entró en la ciudad cabalgando por la calzada de Tlacopan. La ciudad estaba desierta, pero muy pronto reiniciaron los ataques. Sin embargo, al llegar la noche, los suspendieron. Alvarado justificó los asesinatos en el Templo Mayor afirmando que intentaba rescatar a Moctezuma y quitar la imagen de la Virgen por Huitzilopochtli. Atemorizado, Cortés pidió a Moctezuma que saliera a calmar a sus súbditos, aunque éste se negó. Fray Bartolomé de Olmedo y Cristóbal de Olid lo convencieron. Al salir lo escucharon en silencio, pero poco después empezaron a insultarlo y a lanzarle piedras. Según Bernal Díaz de Castillo, recibió 3 pedradas, una en la cabeza, otra en una pierna y otra en un brazo, y un flechazo. Aunque trataron de curarlo, Moctezuma se negó y murió a los 3 días después, posiblemente el 30 de junio. Después de este suceso, Cortés ideó un plan para huir de la ciudad. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el plan de huida de Cortés? Tras la muerte de Moctezuma, Cortés de inmediato ordenó asesinar a los señores mexicas que quedaban en el palacio, entre 20 y 30. Entre ellos al gobernador de Tlatelolco, Itzcoatzin, y decidió que esa misma noche partirían por la calzada de Tlacopan, al oeste de la ciudad, durante la celebración de la fiesta de Tecuicuitl, para pasar desapercibidos. Para cruzar los cortes en la calzada, ordenó construir algunos puentes con las vigas del techo del palacio de Axayácatl. Antes de la medianoche del 30 de junio de 1520, entre la neblina y la llovizna, los españoles empezaron a salir en silencio. Al frente de la columna iban Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid y Bernardino Vázquez de Tapia. Doña Marina y las otras mujeres iban custodiadas por 300 indígenas aliados y 30 españoles. En la retaguardia iban Alvarado y Juan Velázquez de León, la infantería y muchos jinetes. Colocaron un puente en el primer corte de la calzada, llamado Tepatzingo, en la orilla de la ciudad. Pero, ¿qué salió mal? Pues, después de haber empacado oro, joyas, entre otras cosas de valor, cuando casi todos habían cruzado los 4 primeros cortes de la calzada y estaban a punto de llegar a la orilla del lago, los mexicas los descubrieron, por lo que comenzaron el ataque. Destruyeron el puente de madera y provocando que muchos españoles cayeran al agua. Durante la batalla que se desató, muchos españoles murieron mientras otros, al tratar de huir, pasaban encima de sus cadáveres que se amontonaban en los cortes de la calzada. Los que iban delante de la columna pudieron llegar a Popotla, un poblado en tierra firme que estaba antes de llegar a Tlacopan.
De los que estaban en la retaguardia, la mayor parte murió a manos de los mexicas, y debido a esta derrota, la conquista se retrasó por meses. Finalmente, la leyenda cuenta que los que lograron llegar a Popotla, entre ellos Cortés, se detuvieron a descansar brevemente junto a un ahuehuete, que se le conoce como el Árbol de la Noche Triste o recientemente llamado Árbol de la Noche Victoriosa, donde al pie de ese gran árbol Hernán Cortés lloró su derrota. Asimismo, aunque no existieran pruebas documentales de este hecho, se ha convertido en un hito de la historia de México. En conclusión, sin duda la Noche Triste fue la derrota más grande que sufrió Hernán Cortés junto con sus tropas. Por ello, este episodio marcó la historia, dejando claro que a partir de ahí la lucha con los mexicas sería a muerte, dando el fracaso de la diplomacia entre mexicas y españoles. La guerra se visualizó como una única resolución entre ambos bandos, lo cual culminaría con la gran batalla por México Tenochtitlan que se dio en 1521, llevando a la caída del Imperio Azteca.